amigos, mi nombre es Estefanía y estas vacaciones los estaré llevando por los diferentes lugares de la zona centro de Veracruz. El día de hoy nos encontramos en el Paseo del Río, el cual mide más de 4 kilómetros de largo y además cuenta con más de 35 especies diferentes de animales. Mis queridos amigos, muy buenas noches. Hoy es lunes 15 de agosto y pues nos toca, como siempre, el programa El Ágora. El Ágora era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y nosotros lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que nos permite la libertad de expresión. Así es. Nuestro programa de hoy tendrá 4 puntos básicos. Uno será el Islam. ¿Qué es y qué hace en el mundo? Y además, ¿qué hace en Chiapas y qué hace en Ciudad Juárez? Y si eso nos va a ocasionar líos. Y al otro punto número 2, pues lo vamos a tratar sobre un análisis sobre Hillary Clinton y sobre Donald Trump. ¿Quién es el peor? ¿Y qué hace Hillary en México metiendo su cuchara en leyes y en los movimientos lésbico-gay? Como punto número 3 tendremos a nuestra corresponsal en España, a Noelia de Trastámara, que como siempre nos manda un saludo y nos manda a platicar cómo andan allá las cosas. Y si alcanza el tiempo, pues les platicaré de la visita que hizo Miguel Ángel Yunes Linares a Córdoba y le hicimos una invitación para que venga al programa El Ágora y para que nos explique cómo va a sacar a Veracruz de este lío en el que nos tiene metido el duartocino y que le faltan 3 meses para irse a chiflar a su Mauser y nos sigue fregando, está loco. Hoy tengo un invitado extraordinario, ya ustedes lo conocen, no doy su currículum porque está más largo que todo el programa. Es don Miguel Salinas, él es geopolítico y es director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y con quien tenemos acuerdos e intercambio y lazos de fuerte amistad y de trabajo. Nuestra corresponsal en España, Noelia de Trastámara, pues es ayuda del boletín. Así es que bienvenido, Miguel. Gracias, don Celso, como siempre un placer estar aquí con usted. Y pues a divertirnos, ¿verdad? Claro. Pues empezamos. Yo quería preguntarte que nos expliques primero sobre la religión del Islam y sobre la católica, en qué se parecen y qué son iguales, o si no son iguales. Bueno, este es un tema de verdad muy apasionante y además, don Celso, muy peligroso, porque lo que vamos a decir aquí, yo sé que es muy peligroso y lo advierto porque espero que no vaya a haber consecuencias, ¿no?, de lo que vamos a decir aquí. Yo sé que este es el único programa que yo conozca en México, en todo el país, en el cual se puede hablar con entera libertad de cualquier tema, el que sea. Y este tema especialmente del Islam es un tema muy espinoso, pero aquí se han tratado otros temas más espinosos todavía, sí. Y aquí estamos todavía, ¿no? Entonces, sí, aquí estamos, sí. Con esa confianza donde todavía aquí en México, cuando menos en este espacio del Ágora y del Canal 41 de la televisora estatal de Orizaba y Córdoba, tenemos esa protección de la libertad de expresión. Entonces, con esa protección o con ese respaldo vamos a decir cosas que van a resultar quizá medio explosivas. Hay una diferencia fundamental entre lo que es el Islam y el catolicismo. Y voy a decir algo que para mucha gente va a parecer escandaloso. El Islam para mí no es una religión, es una secta. ¿Por qué es una secta? Bueno, porque es una derivación de un par de religiones que son independientes, que es el judaísmo, y una derivación en un origen que fue el cristianismo, una derivación del judaísmo, pero que obviamente en su esencia y en su filosofía y en todo su esquema de pensamiento es totalmente distinto, si no es que opuesto al judaísmo, salvo en el monoteísmo.
Entonces, para muchos judíos el cristianismo es una secta derivada del judaísmo, pero realmente no, porque son muy diferentes. O sea, realmente hay un parteaguas total y absoluto. Sí. Pero con el Islam no pasó eso. El Islam surge en el año 500, a mediados del siglo VI, cuando el profeta Mahoma, antes de ser profeta y antes de ser Mahoma, se casa con una judía y ellos vivían en Medina. Y resulta que en Medina él se presenta ante la comunidad rabínica, es decir, ante las autoridades judías. Mahoma se presenta ante las autoridades judías en el templo, o sea, en el templo que había ahí en Medina, y se presenta como un profeta judío. Esto es muy importante, es un dato que poca gente sabe. Bueno, yo sí lo sé. Ok, exactamente, bueno, de buena fuente, usted lo sabe. Además de buena fuente, sí. Ok, entonces, él se presenta como un profeta judío influenciado por su mujer. Obviamente, los judíos lo reciben de plácemes. ¿Por qué? Porque tenían 500 años que había terminado, que se había cerrado para ellos el periodo de la revelación divina. Es decir, durante miles de años los judíos estuvieron recibiendo profetas que los iban orientando y que los iban guiando y que iban preparando el terreno para recibir al Mesías. No hay otra razón de ser del pueblo judío más que recibir al Mesías. Era para lo único que Dios los separó, los apartó y los fue cuidando. Era la única razón, no había otra. En el momento que llega el Mesías y los judíos lo rechazan, pues pierden su razón de existir y de ser. Por eso se dispersan y ya Dios se desocupa de ellos, vamos a decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque ya tenía su nuevo pueblo elegido, que era el cristianismo. Entonces los judíos tenían desde el tiempo de Cristo, el último profeta judío para ellos fue Juan el Bautista, que fue el previo al Mesías y fue el último. Y con él se cierra todo el periodo histórico de los profetas judíos. Con la muerte y resurrección de Cristo, pues obviamente se cierra el capítulo y Dios ya no les dirige la palabra a los judíos. Entonces ellos habían pasado 500 años sin recibir ninguna revelación ni ningún profeta, y cuando se aparece este hombre a decir que él era un profeta, pues claro que lo reciben, porque dicen, por fin Dios se dignó a volver a dirigirnos la palabra, ¿no? Entonces lo reciben en la sinagoga. Por supuesto que se dan cuenta que él no sabe nada, no conoce las Sagradas Escrituras, no sabe ni leer. Sí, Mahoma es el que se presenta, exactamente, y se dan cuenta Mahoma, que es falso. Y lo sacan, prácticamente lo apedrean, y él sale huyendo y se presenta en la Meca. Y ahí en la Meca se vuelve a presentar como profeta, pero ya no judío, sino como un profeta directamente que Dios o Alá lo elige para revelar ciertas cosas. Y ahí es donde él funda, vamos a decir, una nueva corriente religiosa, pero que no es original, porque toma del judaísmo lo peor, y no, la gente puede decir, bueno, ¿y tomó del cristianismo lo peor? Pues no, porque el cristianismo no tiene nada de malo. Nada, no hay nada malo en el cristianismo, porque si hubiera algo malo, entonces sería algo imperfecto y Cristo no hubiera fundado eso. Entonces, lo que hace es toma lo que es la religión cristiana y la deforma y la adultera, y entonces hace un masacote que es el Islam. De ahí es donde yo digo que no es una religión como tal. Ahora, otra diferencia fundamental entre el judaísmo, el Islam y el cristianismo es que el Islam impone, no convence, es decir, se impone a la fuerza. O sea, la Iglesia Católica evangeliza. Luego, el judaísmo se basa exclusivamente en la cuestión racial y de sangre. Por lo tanto, no puede ser una religión universal. El Islam, en ese sentido, tampoco. La única que cumple con las características de ser una religión universal es el cristianismo. Por eso es la única religión que ha levantado una civilización. No existe una civilización judía como tal. No existe una civilización islámica como tal, que pudiera ser universal. La única que tiene esas características es la religión cristiana. Esas son las diferencias muy grandes, muy abismales, que ha habido desde su origen el Islam con el cristianismo. El Islam siempre tomó como enemigos al judaísmo y al cristianismo. Eso es desde siempre. Y como el profeta en sus orígenes
instigó a la violencia y que era el medio a través del cual se debía de imponer la religión. Mahoma, exactamente, Mahoma. A través de la violencia. De la violencia. Exacto. Entonces, empezó una serie de ataques hacia la cristiandad durante los primeros 500 años. O sea, desde que se funda el Islam hasta más o menos el año 1000, que es cuando finalmente los papas deciden dar una contraofensiva, una defensa, esa es la palabra correcta, sí. Una defensa en base a 500 años de hostigamiento y ataques del Islam, que a veces eran más intensos y a veces bajaban. Pero en ese momento vino una ofensiva muy agresiva de parte del Islam y fue lo que provocó las cruzadas. Ahora, desgraciadamente, la historia que nos enseñan es que las cruzadas fueron una guerra de invasión, de agresión, de etcétera, etcétera, injusta de parte del cristianismo, cuando fue de absoluta y legítima defensa. Aquí lo hemos dicho siempre en el programa, la Iglesia Católica jamás ha atacado. Así es. Y se ha defendido. Claro, siempre se ha defendido. Sí, siempre se ha defendido. No hay una sola revolución, no hay una sola guerra provocada por la Iglesia. Así es, exactamente. Adelante. Así es. Bueno, eso es lo que tenemos como origen en el Islam. Eso no ha cambiado, no va a cambiar ahora. Es decir, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en la actualidad, el terrorismo y ese fanatismo religioso irracional, intolerante que es el Islam, que crucifica a cristianos, que mata a todos los que no aceptan dejarse imponer sus creencias. Eso que estamos viendo ahorita es la continuación y el resultado natural del origen, porque eso viene desde el origen. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, que es este proceso de invasión, que no es de inmigración, sino de invasión, y es un plan bien trazado y desarrollado, del cual Noelia ya nos ha hablado en algunas ocasiones, ya lo hemos abordado aquí, representa o refleja exactamente esta idea del Islam de descristianizar al mundo. Para descristianizar al mundo, lo primero, tirar las barreras de Europa. Si cae Europa en las garras del Islam, pues se pierde la civilización occidental. Y si se pierde la civilización occidental, se desploma la humanidad completa. Porque la civilización occidental es lo mejor y lo más avanzado que tenemos como humanidad. Eso no existe en Oriente, ni en África, ni en otras partes. O sea, eso que nosotros conocemos como Occidente, que viene, bueno, obviamente desde Grecia, Roma, y el cristianismo, es lo más avanzado que se ha desarrollado. Por eso se ha universalizado el estilo de vida, vamos a decirlo así, occidental. Si cae Europa, que es la cuna de esto, se viene abajo la civilización completa. Sí. Ahora, ¿qué países forman el Islam? Porque acaba de salir ahorita que ya hay un territorio del Islam, los judíos son los que lo acaban de publicar. Un califato, ¿no? Sí, algo así. Bueno, nosotros en el Boletín de Información hemos publicado desde hace algunos años que el Islam tiene la idea de formar una especie de Unión Soviética, lo que nosotros concebimos como Unión Soviética, es decir, un conglomerado de países que están sometidos a un régimen político que no tiene libertades y que están centralizados bajo un poder absoluto. Bueno, exactamente eso quiere crear el Estado Islámico y este califato que se está generando en base a eso. Sí, es lo que yo te quería preguntar. ¿Dónde queda su territorio? Bueno, es que el territorio como tal del Estado Islámico pues es algo muy de decirlo, porque están en una guerra de expansión, es decir, surgen en Irak, pero de ahí brincan a Siria, una parte, y han brincado a otros países alrededor, y ellos van a seguir avanzando hasta donde se les permita, pero no solamente en el Medio Oriente, porque el Estado Islámico igual está haciendo labor, y ya lo estamos viendo, en Europa. O sea, ahí están haciendo. Y no solamente en Europa, los tenemos ya metidos aquí en México. Vamos a ir un corte comercial, regresamos, amigos. Ahora, precios bajos en Fénix. Fénix programa, nuevo horario todos los lunes y viernes, 3:30 de la tarde. Ahorra en tu súper de casa y conoce los precios más bajos. Ahora, precios bajos en Fénix.
Mi Banda. Participa en la nueva emisión del concurso interescolar Mi Voz, Mi Banda. Si eres estudiante de secundaria o bachillerato, inscríbete en cualquiera de las categorías: solista y banda de pop rock. Habrá premios para los primeros lugares. Consulta las bases en Diforizaba. Mi Voz, Mi Banda. Concurso interescolar. Diforizaba invita. Todavía no entra Noel. Mis queridos amigos, estamos en la segunda parte. Estábamos comentando que yo quería saber dónde queda el territorio donde está metido el Islam. Pero, ¿cuántas naciones más tienen la religión islámica? Bueno, Bueno, déjame presentar aquí. Perdón, ya se me estaba yendo aquí. Nuestro invitado también de honor es don Alejandro Loyo. Don Celso, muchas Él gracias. También es un politólogo, es mi maestro, aunque él diga que no, pero es mi maestro. no. Lo quiero mucho, es Contrario. un economista muy fuerte. Gracias. Ha estado bastantes Recíproco. veces con nosotros en el programa, que bueno, ya también es de casa. Ya también es de Muchas casa. gracias. Y pues sabes, conoces muy bien ese tema también, entonces déjame hacerte a ti la pregunta. El Estado Islámico ahorita, que es el que está atacando, es una parte. ¿Qué naciones forman el Estado Islámico o tienen esa religión del Islam? Sí, bueno, como lo comentaba Miguel hace unos instantes, realmente no es una civilización, es una religión. No, como los judíos, tampoco se puede nombrar como una civilización porque estamos hablando de una creencia religiosa. El mundo islámico es una creencia que practican los países de la Liga Árabe que se encuentran en el Medio Oriente. Como lo comentaba Miguel, pues tenemos a Irak, Afganistán, Siria, Libia, Líbano, Egipto. La Liga Árabe son más de 30 países la que la integra. También hay muchos en África, muchos países africanos son islámicos. Sí, la parte de Pero Levante, no todos, que es el norte de no África. todos esos países que dices están a favor del Islam y contra nosotros, ¿o sí? No. O sea, aquí es que este tema se necesita de mentes realmente abiertas a investigar, a conocer del tema, porque si algo están tratando los bloques, las élites financieras que controlan el mundo, las sociedades, las y élites la política. financieras son los judíos que son dueños de todos los bancos. Efectivamente. Adelante. Como lo hemos comentado ya en programas anteriores, pues, la línea que seguimos y que vamos investigando y la que tratamos de exponer, porque es de la que no se habla en los medios de comunicación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estas élites judeo-masonas son precisamente las dueñas. El 96% de los medios de comunicación en Occidente está en manos del sionismo, de las élites globales judías que controlan... Viene siendo Europa, América. Sí, Europa occidental, el continente americano. También por eso el sionismo, que es realmente este movimiento político de supremacía y racismo que nace en Hazaria, que emigra hacia Palestina y después hacia Alemania, y de ahí se enquista dentro de la masonería y conquista la masonería y ahora la controla y se ha enquistado, se ha emigrado hacia varias partes, ha entrado desde hace más de 200 años a Europa con
con la independencia de Estados Unidos, entra hacia Estados Unidos, hacia México y se va distribuyendo hacia el resto de Latinoamérica. Lo que persiguen estas élites es estas élites judías, Sí. sionistas principalmente. porque, tenemos que delimitar la diferencia entre judaísmo Sí. y sionismo, y persiguen mucho a Rusia. Rusia es un bloque que ya en 1870 el fundador del rito escocés de la masonería, Albert Pike, y el también masón Giuseppe Mazzini en Italia, se escriben unas cartas de cómo iba a ser el plan para introducir el nuevo orden mundial en el cual el sionismo iba a gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque se busca un único poder. ¿Cómo pueden ellos llegar a controlar y gobernar el mundo si el mundo está formado por miles de millones de personas y de creencias? Entonces tienen que dividir, divide y vencerás. ¿Qué han hecho las religiones como medio de control? El divide y vencerás. Dentro de las propias creencias religiosas hay divisiones. El cristianismo está dividido en más de 1000 subramas, que todas tienen una sola figura, Que es Cristo. que es Cristo, pero hacia pero abajo al final de hay- cuentas todas son buenas. todas son buenas. Esas, no na- se no- puede no, aunque juzgar seamos- y calificar y ir directamente a decir esta no, esta no, esta no. Sí, No. sí, sí, sí. Y dentro del islamismo también encontramos en la figura de Mahoma, del profeta Mahoma, antes de que él muriera ya se discutía quién iba a ser su sucesor, quién iba a gobernar después de él, cómo se iban a instalar los califatos. Para eso ahí empiezan las divisiones, sunitas y chiitas. Y el mundo árabe está dividido en sunitas y chiitas. ¿Cuál es la diferencia? Los sunitas se apoyaron del suná, que son las palabras del profeta Mahoma, para determinar que el sucesor de Mahoma tenía que ser elegido por el pueblo, por la comunidad. Mientras que los chiitas, apoyados en el Corán, decían que el sucesor de Mahoma tenía que ser Sí, es familia una de él. O sea, familia de él. tendría que venir del linaje de Mahoma. Sí. Entonces, el mismo Islam está dividido. Los países que ahorita practican el Islam en Medio Oriente están divididos en sunitas, chiitas. Siria, por ejemplo, que ahorita es una de las joyas de la corona que persigue el sionismo, tiene un gobierno chiita con una mayoría en la población sunita. ¿Qué están haciendo? Dividir completamente en todas las ramas. Que era Bueno. el caso parecido en Irak, ¿no? En Irak también con Hussein, también tenías un líder sunita y una población mayoritariamente Deja de chiita. preguntarle a Miguel, estamos viendo las broncas en Europa Sí. con el Islam. Exacto. Lo veíamos hace 2 semanas, lo veíamos nosotros que las matanzas que han estado haciendo lo del Islam, a final de cuentas están de acuerdo con el presidente francés Claro. para permitir esas matanzas. Entonces, si ya sabemos todo eso, nosotros tenemos en Chiapas y tenemos en Ciudad Juárez ya comunidades. Células del Células. Estado Células, Islámico, células, claro. Lo sí. que pasa es Islámico. que el fenómeno que está en Europa y que se está repitiendo en Chiapas es ese como, yo no sé cómo llamarlo, como amaciato, así muy Ajá. perverso, entre lo que es la ideología de izquierda radical con el Islam. Que un caso muy claro lo tenemos en España con Podemos. Podemos es un grupo, es un partido político que surgió de la nada, pero muy bien financiado. Curiosamente. Así es. ¿Y quién lo financió? Bueno, lo financia por una parte Hugo Chávez, que es la ultra izquierda en América, y por el otro lado recibía dinero del gobierno de Irán,
a través de Hispan TV, que es este medio de información Sí. muy interesante, que tiene información muy buena, pero que es una fachada de los intereses del gobierno, del gobierno islámico entonces, de Irán. ¿Quién trae a estos güeyes aquí? Bueno, Vamos entonces a tener problemas. ellos, lo que pasa es que hay que entender que esta mezcla, este amaciato de ideología de izquierda, sí. que promueve el ateísmo, lo antirreligioso y principalmente lo anticristiano, en este punto es donde comulga perfectamente con el Islam, porque el Islam su prioridad es descristianizar. Ahorita no le preocupa al Islam que sus portavoces políticos, que son los de izquierda, estén abogando por el ateísmo y por lo antirreligioso. No importa, porque lo más importante que los une es el anticristianismo. En el Islam se oponen a la homosexualidad, por ejemplo, y los de izquierda la promueven, pero eso va a ser el segundo plato. Ya que se hayan deshecho del cristianismo, entonces se van a pelear entre ellos. Y entonces los de izquierda van a saber que metieron al tigre en su casa. Punto, se los va a comer. La izquierda está Pero bueno. metiendo esto aquí. Ahora, quiero- aquí en México- Antes de que parezca, para que luego la gente no se pierda. Ok. Estados Unidos se puede decir que es derecha. Ellos forman el comunismo, lo forman los mismos judíos, lo meten a Así es, Rusia. claro, así es. Entonces es lo mismo. No hay que hacerse monjes locos, ¿eh? Es lo mismo. Todo esto hecho por los judíos. Ahora, en este momento, el gobierno de Obama, bueno, Estados Unidos, entre comillas y muchas comillas, es un país de derecha, por ponerle una etiqueta, pero Obama, pues se puede decir que es pues, más de izquierda, ¿no? Y bueno, por eso, y además por su ascendencia también musulmana, pues bueno, él también simpatiza mucho con el Islam. En México y en Chiapas específicamente se crean las condiciones adecuadas para que surja ahí el Islam. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo de muchas décadas detrás de la teología de la liberación para descristianizar a Chiapas, y eso fue obra directa del obispo Samuel Ruiz. Bueno, yo sé que usted es amigo de él, bueno, simpatiza con él, pero tengo que decirle esto porque yo sé que aquí hay libertad de expresión. Le voy a Sí. decir por No, qué. no, sí, sí. Y vamos a hacer un lado de la ideología, y que si a mí me cae bien y a usted mal o al Claro, revés. claro. Vámonos a las cifras. En la obra del obispo Samuel Ruiz hubo una pérdida de miles de católicos que eran católicos antes de que él fuera obispo y después ya no lo eran. O sea, si un pastor pierde sus ovejas, pues quiere decir que no es un buen pastor. Eso vamos a hacer a un lado de las simpatías o las antipatías. Esas son las cifras concretas y los números de los censos que arroja la Iglesia y el Consejo Nacional de Población, el INEGI, que dice que durante estas décadas donde Samuel Ruiz fue el obispo, se perdió mucha población católica que se convirtieron en cristianos, es decir, se fueron a sectas o se hicieron ateos, pero en general se convirtieron todos en comunistas. Por lo tanto, chocaban de frente con la ideología católica, vamos a decir, tradicional. Y ese medio ambiente fue muy propicio para la creación y el surgimiento de esta idea que es el Islam. Pues la Iglesia Católica, mis queridos amigos, porque ya nos tenemos que ir a un corte. La Iglesia Católica, desde que nace Jesucristo, Herodes Antipas empieza, o sea, le llega a través de sus gentes de estudios y todo eso, le llega la orden de que va a nacer el rey de los judíos, o de Jerusalén, o de Rey de los el judíos. rey de los El judíos, rey de iban a los nacer, judíos. y él no quería perder esa oportunidad de matarlo, porque si no él perdía Sí, poder. porque era un rey de los judíos que no era descendiente suyo. Exacto. Entonces dijo, Entonces, Se fíjense perdía la desde dónde simiente, empieza. No había nacido Jesucristo cuando ya estaba el judaísmo en contra de Así Jesucristo. Van los Reyes Magos, se entrevistan con él, Sí. y él les pide que le avisen dónde van a ser Cristo para ofrecerle sus presentes. Y los Reyes Magos se dan cuenta, avisan, y se escapa José y salva a Jesucristo. Y manda a matar no sé cuántos miles de niños para evitar que vayan a ser. bueno, ya no lo podía evitar porque ya había nacido, Ya había pero más nacido. bien Ya había nacido. simplemente deshacerse de él, ¿no? Deshacerse de él, exactamente. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos porque, ay Dios mío, no alcanza el tiempo.
nos encontramos en la Catedral de la Inmaculada Concepción, el cual su festejo es el 8 de diciembre. También como dato importante, la Virgen de la Soledad es una de las máximas patronas de esta ciudad. Vive tu verano solamente en TVO Canal 41. ¿Sabías que? Escribe a la antigua. Escribir con tu puño y letra obliga al cerebro a fortalecer la memoria, la atención y las conexiones neuronales hasta un 35% más que si lo haces en un aparato. Ten amigos inteligentes. Cuando te juntas con personas listas, se te contagia su inteligencia. Cuando alguien nos apoya con su experiencia, aprendemos y nos hacemos más hábiles para resolver nuestros propios asuntos. No al exceso de trabajo. Tomar un descanso en medio del estrés cotidiano o romper una rutina para relajarse ayuda al cerebro a crear nuevos conceptos e ideas y trabajar en la creatividad. Ejercita tu cerebro y ponlo bien guapo. ¿Sabías que? Bueno, mis queridos amigos, vamos con la tercera parte. Vamos a recibir un saludo que nos manda Noelia de Trastámara desde España. Adelante, Noelia. Hola, mis amigos del programa El Ágora. Hola, don Celso. Buenas noches. Soy Noelia de Trastámara, corresponsal del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Les traigo de nuevo noticias de este lado del mundo y creo que próximamente, la próxima semana, tendré una sorpresa para todos ustedes. Un saludo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Noelia. Ahorita nos va a dar su mensaje. Ahorita que estaban hablando de lo de Estados Unidos, de Obama y todo eso, pues déjenme, vamos a cambiar un poco el tema y quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Hillary Clinton no logra enamorar a los gringos? Tiene problemas de confianza, o sea, yo lo he visto porque también lo leo, ustedes también. Muchos gringos no confían en ella, así de categórico. Según una encuesta que vi en CNN, del mes de mayo, el 70% de los gringos considera que Hillary es una persona deshonesta y poco confiable. Y comenzó con Obama su cargo con una alta aprobación, pero en la política exterior se ha metido en muchos problemas, como con Libia, Siria, Crimea y con Irak, por nombrar unos pocos. Y lo peor, que tiene una fuerte alianza con los judíos del Banco Mundial, que son los dueños del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que son los que hacen los dólares, no los hace el gobierno de Estados Unidos. Y temen los gringos que Hillary los meta en la Tercera Guerra Mundial. Hablemos de ella, don Alejandro, y después no toquemos a Donald Trump, porque luego quiero preguntar unas cosas de Donald Trump, nada más de ella hablemos. Okay. ¿Qué onda? No, bueno, es muy obvio lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos un personaje que es, por un lado, Donald Trump y por otro, Hillary Clinton. Aquí lo que si analizamos lo que ha sido toda esta etapa de campaña, de precandidatos, podemos observar cómo Donald Trump ha sido un distractor completamente. ¿Por qué? Pero ahorita nos vamos con Donald Trump. Porque todas las miradas se están dirigiendo a él y está pasando desapercibida a Hillary Clinton. Así fue toda una primera etapa de estas campañas, en la cual... ¿Pero qué opinas de ella? Trataron de poner un personaje de completa desconfianza hacia el pueblo norteamericano, para que vieran del otro lado entonces en Hillary una candidata que pudiera ganarse esa confianza que él estaba perdiendo. Se meten a Trump de distractor. Es, en mi análisis, en mi muy personal punto de vista, es un distractor. ¿Por qué? Porque son muy cínicas sus declaraciones. Es obvio que un personaje de esa naturaleza no puede estar al frente del país más poderoso del mundo, ¿no? De doña Hillary Clinton, ¿qué opina? Bueno, sí, yo
veo en ella efectivamente, bueno, es un personaje muy perverso, muy perverso. O sea, Bill Clinton, a diferencia de ella, será muy carismático, muy simpático, igual de, bueno, malvado, pero más discreto. Hillary es perversa, es la perversidad encarnada. O sea, de verdad, yo digo, hay gente más mala que ella, como Madeleine Albright, o esta, se me fue el nombre de la que fue secretaria de Estado, también una negrita, esta... Sí. Sí, adelante. Bueno, esos son, o el mismo Henry Kissinger, esos son demonios, esos son demonios. Ese es el demonio. Sí, bueno. Hillary está en esa línea, exactamente, en esa línea de perversidad, y en su maldad ha sido, vamos, descarada. Se ha ido cuidando, pero cada vez, como ella se siente muy segura de que va a ganar, está siendo cada vez más evidente. Además, hay mucha gente dentro de Estados Unidos, incluso del gobierno de Estados Unidos, que saben lo que usted dijo, que Hillary los va a meter a la Tercera Guerra Mundial, y por sobrevivencia, no porque simpaticen con Trump, sino por mera sobrevivencia, le están sacando todo lo que pueden a la luz pública para que la gente se dé cuenta de la clase de gente que es ella. Hasta los correos. Claro. Ella está absolutamente al servicio del aparato sionista internacional, del aparato judío. Y de las altas esferas. Así es, por supuesto. Ahora, ella... Denme chance porque si no, se nos va el programa y no terminamos. Ya hablamos de Hillary Clinton. Hay que tener muchísimo cuidado con ella. A México nos va a ir de la cachetada y a todo el mundo. Bueno, al que no queremos nosotros es a Donald Trump. Pero quiero decirles que es un empresario, es un político, es una personalidad televisiva, es escritor, es hijo de empresario inmobiliario en la compañía de su papá. Él trabajó mientras estudiaba en la Universidad de Pensilvania. En 1968 se unió a esa sociedad y la controla desde 1971. En 1990 la empresa entra en bancarrota comercial, pero se recuperó y le dejó una fortuna de miles de millones de dólares. Estamos hablando de un empresario. Su campaña, ahora vamos a entrar a la política, su campaña en las elecciones se caracteriza desde el inicio por un gran nivel de atención que él pide nacional e internacional debido a declaraciones polémicas. Sus propuestas más repetidas consisten en la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y una política dura contra la inmigración ilegal, además de una prohibición temporal de la entrada de los musulmanes a los Estados Unidos. En lo económico es donde mejor está. Él aboga por modificar la política comercial y fortalecer la producción nacional. No acepta el TPP, así se llama, el Tratado Transpacífico, que ya lo firmó Peña Nieto. O sea, Trump no lo acepta y Peña Nieto lo acepta fregando a México. Entonces, no es ningún tarugo, ni así como lo presentan. Trump además respeta mucho a Putin, al de Rusia, porque sabe que es bravo. Y por eso es difícil que Trump se meta en una tercera guerra mundial. Y un chascarrillo que leí ahí, no se llama Donald, se llama Joseph. El nombre de Donald se lo puso su primera esposa al compararlo con el pato Donald metiendo dinero en las cajas fuertes. Y resulta que ya se le quedó Donald. Ya se le quedó. Trump está en contra de las vacunas, que lo hemos hablado aquí. Dice que producen autismo. Así es. Niega el cambio climático, que lo hemos dicho aquí también que no lo produce el hombre, el cambio climático. Y quiero que sepan, por si no saben, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en enero del 2016, no sé si lo sepan. No lo sé. Participó en la escritura de 20 libros, es dueño de Miss Universo, de Miss Mundo y de Miss Estados Unidos. Es dueño de hoteles y casinos en todo el mundo. Quiere y ayuda a Israel, o sea, esa es la parte donde lo joroba todo, donde además pide préstamos para sus obras, no se los pide al Banco Mundial. Está no muy de acuerdo con los banqueros sionistas, o sea, no está muy de acuerdo, yo he visto que les ha echado. O sea que es 50,000 veces mejor que Hillary Clinton. Su opinión, don Miguel. Bueno, sí, es un personaje con muchos contrastes, ¿no? Ahora, hay que pensar esto. Él no es político, para empezar, ¿no? Ok. Es un empresario, sin embargo está usando lo que él sabe hacer muy bien, que es la cuestión mediática. Eso lo sabe hacer perfectamente bien. Bueno, la publicidad. Así es, bueno.
Entonces, los medios, la mercadotecnia, él lo sabe hacer muy bien. Hace 9 meses nada más lo conocía su mamá y hoy día lo conoce todo el mundo. Así es. Él sabe que mucho de lo que está diciendo no lo va a poder cumplir, simplemente no lo, o sea, lo del muro no lo va a hacer, jamás, nunca va a ser un muro. Sí, es una mentira. No va a expulsar a millones de inmigrantes mexicanos porque se les viene abajo la economía norteamericana. Se Él cae, sabe que claro. no lo puede hacer. Lo hace para ganar votos duros de los americanos blancos, digamos, del norte, que a lo mejor lo verían con cierta desconfianza. Y ciertos votos duros de inmigrantes, pero europeos, que se oponen a la migración latina. Bueno, para eso está hecha esta campaña y para que se le note un músculo, entre comillas, o sea, que tiene carácter y que es fuerte y que no sé qué, y que se van a poner. Bueno, se metió con el grupo racial más débil, que es el latino. ¿Por qué? Pues porque si todos son inmigrantes, y si todos son ilegales o muchos son ilegales, no van a salir a manifestarse en público a decir esto está en contra, o sea, no lo pueden hacer porque los identifican. Entonces sabe que no se pueden defender y por eso se mete con ellos. Punto. Simplemente por eso. Pero sabe que no, Publicidad. claro, no va a cumplir lo que está diciendo. Eso es evidente. La parte buena es que le tiene miedo a Putin. Eso es bueno. Sí. Porque nunca se va a meter en una guerra con Putin. Jamás. Y Putin por eso lo está, digamos, halagando un poco, ¿no? Él es conservador, es decir, en muchas políticas se opone a Obama, sobre todo en las políticas de Hillary Clinton y de Obama, que van en contra de la familia, por ejemplo, en contra de la homosexualidad y todo eso. Entonces, yo a lo mejor me cae gordo Trump, como nos cae gordo quizá a todos los mexicanos por lo que dice, Sí, porque pero hay que obviamente es tener- un mensaje, tiene un lenguaje muy ofensivo contra México y no se le debe tolerar, pero sabiendo lo que tenemos enfrente con Hillary, bueno, es que aquí no es bueno contra malo, es malo contra peor. Contra peor. Así Sí, es. acuérdense que todo esto de Trump es pura publicidad. Su opinión, don Alejandro. Pues yo completamente de acuerdo con lo que está comentando Miguel. Nada más agregando muy rápido a lo de Hillary. Efectivamente, Hillary es un personaje perverso. Está siendo financiada. Su principal contribuidor su campaña es la familia Rockefeller. Es el principal. Otro que está financiando Es de los judíos. es la familia Rothschild y precisamente la Reserva Federal de los Estados Unidos está financiando también la campaña de Hillary. Sí. Qué coincidencia que Hillary va a reuniones, a eventos privados con Jacob Rothschild, nada más ni nada menos que el Rothschild es el amo del mundo. Sí, la que cabeza, está a la ¿no? cabeza de la familia Así es, Rothschild es el patriarca. y que es la familia pues Que más provoca rica las del mundo. guerras y que provoca todo. Produce, Sí, claro, sí. ya lo dijo a finales de 1700, ya lo dijo la mamá de los Rothschild. Si mis hijos quisieran, no habría guerra. ¿Por qué? Porque ellos son los que se han dedicado a financiar las guerras y financian tanto un frente como al otro. Y siempre ganan. Y siempre ganan, Sí. siempre ganan. Aunque pierda uno, pierde el, siempre ganan. Saliendo un poco del tema, ¿quién es la compañía en Estados Unidos que compra lo de los fetos, lo de los abortos? FEMA, ¿Cómo se llama? FEMA. Porque la tengo que investigar. Es que se me había perdido el dato ese una vez platicando de eso. Vamos a un corte comercial, mis queridos amigos, y nos vamos a la última parte. El sistema de estacionamiento regulado con parquímetros es parte del desarrollo vial de nuestra ciudad. El progreso solo se logra con orden. Ahorra dinero respetando el tiempo marcado en tu ticket y recuerda que al pagar tu parquímetro eres parte de la transformación de Orizaba Pueblo Mágico. En Orizaba, los resultados están a tu alrededor. Saludo a todos aquí, los de Orizaba. También saludos y sepan que quiero a mi novia. Rebeca. Hola, soy Bernardo y les mando un saludo a toda mi familia. Te veo desde el canal 41. Soy Carlos
Síganos por Canal 41. Hola, me llamo Cristian García y le mando un saludo a mi familia García desde Canal 41. Bueno, pues vamos con la cuarta y última parte. Esperamos el mensaje de Noelia de Trastámara desde España. Adelante, Noelia. Hola amigos, soy Noelia Trastámara, corresponsal del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, corresponsal en España. La noticia más relevante que sigo pudiéndoles contar es lo mismo, es que seguimos sin conformar ese gobierno. Después de 8 meses de las primeras elecciones generales y pasando una segunda vuelta, todavía sigue el Partido Popular sin conseguir los votos positivos de ningún partido. El Partido Socialista, Pedro Sánchez a la cabeza, apuesta por un no y un no rotundo en primera y segunda vuelta. ¿Y por qué no hay una tercera? Lo cual hay un bloqueo absoluto. El único partido que aboga por una abstención, que ni siquiera por un voto positivo, es el de Ciudadanos con su presidente Albert Rivera. Esta semana pasada han tenido unas sendas reuniones donde Albert Rivera le ha presentado unas cláusulas, unas condiciones que el Partido Popular debería aceptar en caso de que Ciudadanos por fin se decidiera por esa abstención. El voto positivo es todavía bastante improbable. Esas condiciones que Albert Rivera le puso sobre la mesa tienen mucho que ver con la corrupción, leyes contra la corrupción y la eliminación de los aforamientos, lo cual el Partido Popular ha afirmado que sí, que asume y que acepta, si no toda, casi toda la totalidad de esos puntos que Albert Rivera le presentó. Pese a todo, España sigue siendo el país en cabeza de la Unión Europea que aumenta su economía, que mejora su economía, que baja considerablemente el paro. Recordamos que estábamos en más de 5.200.000 desempleados. Ahora creo que ronda una cifra de 4.200.000 aproximadamente, en cosa de un año a este tiempo. Repito, no tenemos gobierno, pero sí es verdad que la economía española sigue avanzando. Y no es por otra cosa que quizás en parte por algunas políticas del Partido Popular, pero no olvidemos que sobre todo esta mejoría que estamos notando es gracias al pueblo español y al sacrificio del pueblo español. Pues muchas gracias a Noelia. Es un placer ver cómo tiene problemas políticos tan fuertes España y los españoles le están echando los kilos para salir adelante. En honor a usted, que fue el que nos presentó a Noelia y la trajo al programa, comente usted rapidito. Va a ser muy rápido. Sí, bueno, efectivamente, la situación de España ahorita es muy compleja, muy delicada, porque además están teniendo el problema del Islam, que ya lo hemos mencionado. No tienen un gobierno ahorita, no hay coaliciones, bueno, en fin. Sin embargo, lo que dijo Noel es totalmente cierto. España no ha caído solamente por el empeño de la población española. Y eso tiene que ver exactamente con su raíz, que ellos traen en la sangre ese coraje y ese orgullo. Sí, señor. Y además su raíz católica, que aunque quieran arrancárselo gente como Podemos y otras fuerzas políticas, es lo que los va a sacar adelante, a diferencia de otros países en Europa que están totalmente ya en un proceso abierto de descristianización o que están partidos a la mitad entre protestantes y católicos. Entonces España, que ha salido adelante en ese sentido como bloque, como un país eminentemente católico, tiene mucho más posibilidades de salir adelante gracias a esas raíces, ¿no? bien cimentadas que tiene. Perfecto. Inclusive nosotros los mexicanos tenemos raíces españolas porque somos españoles, porque con ellos formamos, cruzamos, hicimos y después nos separamos. Sí. Pero siempre han tenido esa disciplina, 800 o 600 años dominados por los árabes, y afuera y vámonos para arriba y a conquistar el mundo. Claro, así es. Eso es. No le pido nada a usted porque si no, el tiempo está cortísimo, no lo dejo hablar a usted. Nada más quiero platicarles rapidito que la visita de Miguel Ángel Yunes a Córdoba estuvo muy bien, fue invitado por el alcalde, nos reunimos empresarios y estuvimos con él en una junta. Yo aparte me llevo con él y lo fui a saludar y le dije, quiero invitarte al programa, quiero que estés en el Ágora para que las personas sepan qué vas a hacer y cómo nos vas a sacar de los líos en los que nos tiene metido el zángano que tenemos por gobernador.
Y pues esta última parte del programa la pidió usted. ¿Qué quiere o qué onda, mi señor? Bueno, simplemente quiero hacer un reconocimiento público aprovechando que tuve el honor de conocer a Alejandro, No diga eso, y no diga que eso, lo he gracias. admirado en las veces que he tenido oportunidad de verlo aquí en el Ágora. Gracias, Miguel. Porque además de ser invitado soy un ferviente admirador y seguidor del Ágora, y ahora también tuyo. Gracias. Entonces, yo quiero hacer un reconocimiento tanto a don Celso como a ti por específicamente el que yo considero que es el mejor programa que se ha hecho a lo largo de estos 2 años del Ágora, que es el que fue el número 40, que lo dedicaron a hablar, yo creo, del tema más espinoso de todos los Más que se han sensible abordado en toda la historia sí, del Ágora, sí, que sí. es el del Holocausto. Y como un reconocimiento de parte del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica que yo presido, queremos hacerles entrega de un reconocimiento por este valor y muy destacado participación en este programa. Entonces voy a hacer entrega a nombre del boletín para ti, Alejandro, con permiso, este reconocimiento. Miguel, muchísimas gracias. Es un honor. Por tu valor, por tu conocimiento, y claro a don Celso, por supuesto, por haber sido el artífice de este programa y de este medio de información que tenemos a nuestra disposición, que es el Ágora, y sobre todo para beneficio de la gente que lo ve y que es quizá la única ventana, como yo le decía al principio a don Celso, la única ventana que hay en México de un programa en el cual se puede hablar absolutamente con plena libertad, y eso es gracias al canal, a la televisora y bueno, pues al gobierno que permite estas libertades, ¿no? Sí, la verdad es que el Canal 41, muchas gracias al canal por la libertad de expresión. No lo hay en ningún canal en todo América. Así es. Porque el tema que tratamos y que nos estás dando un si me permite, reconocimiento. don Celso, quiero leer Sí, lo que por dice favor. el reconocimiento. Dice: Boletín de Información e Inteligencia Estratégica otorga el presente diploma a don Celso Noval Plaja y a Alejandro Loyo. por su destacada y valiente participación en el programa El Ágora 40 del Canal 41 de TV de Orizaba, Córdoba, que abordó el tema La falsedad del Holocausto, hablando sin censura por primera vez en la televisión abierta de América. En todo América. Lo entrega Miguel Salinas Chávez, presidente del Consejo Editorial del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Wow. Bueno, a mí me emociona de verdad. Porque, Sí, claro que sí. Porque pues, es un problema que hicimos, nos costó el programa ese, ¿verdad? Sí, claro. Nos costó días de pensarlo y buscar. Pero perdón, don Celso, que lo interrumpa ahí nada más. No solamente fue el tiempo que le dedicamos, sino primero el tiempo dedicado a analizar si íbamos a tener, o sea, del tema, o sea, qué sensibilidad podría haber al tocar el tema y qué espacio, si podríamos tener la apertura y la censura, porque es un tema que en muchos países del mundo está prohibido y se castiga con la cárcel. Así es, claro. En Alemania. En Alemania es cárcel. Sí, Hasta cárcel. mismos sobrevivientes del Holocausto que han dicho, no es cierto lo de las cámaras de gas, han sido encarcelados. Sí, aún no importa que sean judíos. No, sí, y sobrevivientes del supuesto Holocausto. que no, claro. Porque por ahí tenemos a un ganador del premio Nobel que toda su campaña la basó en él declararse sobreviviente del Holocausto. Sí. Actualmente ya se sabe y se demostró que él no estuvo en ningún campo de concentración y sin embargo él ganó mucho dinero declarándose sobreviviente del Holocausto y no fue así. Hasta un premio Nobel de la Paz se le dio y no fue así. Ese tema es muy sensible y es una ventana que nos abre al mundo de esta conspiración que hay en contra de la humanidad por parte de estas élites sionistas que dominan, que controlan y que han estado presentes en las sociedades de hace más de 200 años y todavía más atrás. Por lo tanto, yo
este programa para mí, ese tema fue muy importante. Yo buscaba un espacio, una ventana donde poder hablar de ese tema y por qué es uno de los mayores engaños de los cuales ha sufrido la humanidad y que da pie a lo que hoy da pie a la política internacional que hoy se vive. Y agradezco a usted, don Miguel, por haberse tomado el tiempo para haber visto el programa y por sus palabras y por este reconocimiento. Y también agradezco mucho a don Celso por haberme hecho la invitación y haberme permitido, al igual que Canal 41, haberme permitido haber hablado de ese tema. Muchas gracias. La verdad es que cuando yo empecé a platicar contigo y que nos empezamos a identificar, sí, que vimos que sí, claro, dije, este cuate se viene para acá y ya lo tenemos acá. Después me encuentro con Miguel y también y aquí lo tenemos. Nos mandan felicidades al programa de la Hora por su programa de hoy, con el gran panel presentado. Atentamente, señor Pérez Menses. Es que no lo escribió bien desde Tulipanes de Orizaba. No, pues es que estos programas son para ustedes, todos los estudios que nosotros hacemos y el traer a gentes tan preparadas como estos dos amigos que tengo aquí. Gracias. Es lo que nos hace hacer unos programas buenos, porque luego me dicen, oye, ¿cómo sabes tanto? No, yo no sé nada. Lo que sé es agarrar a las personas que saben y que vienen a hablar aquí con nosotros, y yo por ahí aprendo. El otro día me decía la directora, ¿no estás aburrido con 2 años y medio? Le digo, estoy hasta el copete de la televisión, pero gracias a que sigo aprendiendo, no dejo el programa, tengo que seguir aprendiendo. Y comunicárselos a ustedes para que sepan de dónde vienen todos los males. Es que luego no sabemos y en las escuelas nos malenseñan. Yo le doy gracias a Dios que por una mala explicación en una escuela mi papá me mandó a estudiar fuera. No saben cómo lo agradezco porque aprendí muchas cosas. Y pues me estoy poniendo sentimental. No, pues agradecerles a los dos, de verdad. A usted, don gracias, el trabajo, el haber trabajado, y sobre todo el querer este programa. El programa, luego a mí me regañan, es que el programa es tuyo. No, el programa no es mío. El programa es de los que participamos y lo hacemos. Y de quien lo ve. Y de quien lo ve, exacto. Esos son los más importantes, claro, los que los ven. Y queremos que a través de estos programas pues sigan aprendiendo qué pasa. Si decimos que Peña Nieto es un traidor a la patria, es porque le hace caso a toda esta bola de judíos. El sionismo está infestado también en nuestro país. Sí, claro. La privatización del agua, atrás hay un grupo muy oscuro que la busca, y precisamente quien estaba al frente de Conagua en el país, judío, Kohlenfeld, exacto. ¿Con quién negoció lo del agua? Con Israel. ¿Y cuál era la empresa que iba a venir a administrar los mantos acuíferos y la distribución del agua? Una empresa israelita que es la que se encarga del suministro de agua a Gaza y Cisjordania. Caray, o sea, no cambian, siguen la misma, la estrategia es la misma. Y por eso es importante todo lo que platicamos acá. No hace mucho el gobernador Duarte vendió el agua de Veracruz, Boca del Río y todas esas zonas a una compañía sudamericana, y el dueño está a punto de entrar a la cárcel por fraudes en su país. Entonces, Duarte, ¿cómo le vende el agua? ¿Cómo? Tienen unas broncas de Veracruz, de sequías y de agua que no tienen abuela. No le han metido un centavo y nomás están saca y saca y saca. Pues si quiere usted decir algo para terminar, adelante, porque se nos terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. Mis queridos amigos, muchas gracias. Gracias, don Celso, como siempre. Gracias Muchísimas por todo, Miguel. Siempre es un honor estar con usted. Y qué bueno que estuvo con nosotros, y gracias. No. Gracias, señor. Mi querido Alejandro. Don Celso, muchas gracias por su invitación. Un placer conocerlo. Gracias, muchas igualmente. Y nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. No me acuerdo el tema, pero va a estar bueno también. Muchas gracias.